De la mañana, 17 minutos y algunos segundos. Leti, dame los datos del tiempo y el pronóstico, por favor. 12:07 ahora la temperatura, 94 la humedad, el cielo está ligeramente nublado. Máxima estimada para hoy, 22 grados con cielo parcialmente nublado. Quiero saludar y agradecer el tiempo de espera en línea al doctor Claudio Santamaría, médico y profesor de medicina, su matrícula nacional 96.332. Profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo te va, Pepe? Muy buen día. Muy buen día, doctor. La verdad es que agradecemos mucho su presencia aquí en este programa porque nos estamos encontrando ante cuellos de botella que son problemáticos, un virus que se está poniendo más virulento, no solamente en la Argentina, sino que con algunas variantes crecen los temores. Y está empezando a pasar en la Argentina algo que en lo personal me tocó ver en Brasil, en Perú, en Bolivia, y la verdad no pensé que pudiera replicarse en la Argentina, que es la falta de oxígeno. La demanda es mucho mayor. ¿Por qué estamos ante este escenario? Mira, Pepe, en marzo teníamos 3.100 pacientes en terapia intensiva, hoy superamos los 5.000, eso quiere decir que creció en los últimos 30, 45 días entre un 50 y un 60%. Un paciente en terapia intensiva, recordemos que el coronavirus es un virus aéreo, cuando ingresa al cuerpo produce una inflamación, nosotros lo llamamos tormenta de citoquinas, que altera varios órganos. Un órgano afectado es el pulmón, y en el pulmón se realiza un intercambio de gases, nosotros lo llamamos hematosis. Cuando el coronavirus afecta al pulmón, para que el paciente pueda seguir vivo, tenemos que baja la cantidad de oxígeno del cuerpo, le suministramos oxígeno externamente, al principio con una mascarita o bigotera, y luego si el cuadro se complica lo ponemos en un respirador. Entonces el paciente necesita oxígeno 24 horas, en un volumen de litros de oxígeno por minuto importante. Cuanto más pacientes tenés, porque hay más infectados por lo que vos contabas por las variantes nuevas, más demanda de oxígeno. Por eso no se da abasto y hay tantos pacientes que empieza a escasear en algunos lugares que no tienen gran provisión, no tienen reserva, sino que usan el famoso tubo de oxígeno, por eso falta oxígeno en algunos lugares de salud. Profesor, yo imaginando lo operativo y desde la completa ignorancia médica empiezo a plantearme, bueno, pero hace meses que estamos hablando especialmente de lo que pasaba en una infraestructura poderosa como es la de Brasil, la falta de oxígeno era notable, pero lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Perú, en donde se tenían que prestar dos pacientes un rato cada uno la mascarilla de oxígeno, ni hablar en Venezuela donde absolutamente todo falta, y en Ecuador también se ha vivido esto, es decir, pudimos verlo antes. ¿Cuáles son las dificultades operativas para instrumentar esto y qué recursos hay para suplantar eso? Mira, primero a nuestros políticos y autoridades tienen más discursos que gestión. No he visto con todas las medidas que han implementado, que son sueltas, un plan de acción que debería tener 12, 14 puntos, solo creen que cerrando la circulación o restringiendo el horario, el virus no va a circular. Por eso fracasan las medidas, porque son aisladas y no son completas. Y no han visto, como vos decís, es muy importante, nosotros que seguimos la acción del virus y hemos tenido la suerte de poder ver qué pasaba en el hemisferio norte, en países vecinos, y no se ha tomado medidas importantes para que estos problemas, la falta de camas, la falta de oxígeno, el aumento de medidas, ahora hasta escasean los medicamentos para poder intubar un paciente y tenerlo dentro de terapia con un respirador. Incluso, lo más grave de todo, tenemos muy pocas vacunas, que es el elemento, uno de los elementos más importantes, y seguimos testeando poco, y el gobierno no ha hecho campaña de testeo y aislamiento masivo, que sería una de las maneras que podríamos detener esta pandemia, y esto está recién empezando. Me preocupa, Pepe, porque creo que esto va a ir en progreso y no está explicado claramente que con la entrada del otoño y de los fríos, la situación sanitaria del país se va a poner todavía más compleja. Doctor, usted ha tocado varios puntos cruciales y quiero preguntarle por ellos. Primero, está claro que con la llegada de mayores fríos y la entrada de variantes que no sabemos hasta dónde pueden llegar, los casos van a seguir subiendo y da la sensación, además, que afectando a gente cada vez más joven. Por lo tanto, la presión de la demanda va a ser mayor. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con el oxígeno? ¿Se deben buscar
equipos más grandes, poner centrales en los hospitales, porque hasta el momento se van manejando solo en algunos casos con sistemas móviles, pero yo no sé si eso alcanza. Mira, sé que se han comprado en algunos lugares equipos concentradores de oxígeno, algunos sanatorios y clínicas y hospitales tienen oxígeno central, otros se manejan por tubo y ahí al aumentar la demanda, la provisión, como ha aumentado 50-60% la internación de pacientes en terapia intensiva y el requerimiento de oxígeno, la demanda es mayor a la producción y hay 2 o 3 empresas concentradoras que dicen que no pueden satisfacer o no podrían satisfacer la demanda. Si bien hay una reserva para unos días, se calcula que si sigue esta tendencia podría ser un escenario un poco más complejo la provisión de oxígeno, porque los pacientes necesitan para mantenerse con vida, sin oxígeno a los 5 o 7 minutos uno empieza a morir. Entonces es muy importante este tema del oxígeno, como es las camas de terapia intensiva y los otros temas. Por eso es fundamental una campaña masiva que no ha habido de prevención y educación. Yo he salido en los medios que me llaman, como ustedes, siempre con barbijo desde marzo. Ahora para salir a la calle a trabajar todos los días como hago, salgo con doble barbijo por esto que vos decís. Las nuevas variantes, Manaus, británicas y otras que están circulando, son más graves. Las autoridades no han dado el ejemplo. Se juntan, se abrazan. Hasta nuestro presidente, que tiene las 2 dosis, se contagió por no usar las medidas de prevención mínimas. Me parece que si no pasamos por prevención y educación, el daño a la salud pública va a ser más grave de lo que es hoy. El fin de semana leí algunos editoriales que señalaban que parecía haber más vocación entre la dirigencia política por a ver quién grita más alto en lugar de dar los ejemplos que se tienen que dar, y me parece que lo que usted acaba de expresar está en esa línea. Doctor, otro punto importante que usted mencionó a la par del oxígeno es el tema de los medicamentos que hacen falta, especialmente en la terapia intensiva, pero para el tratamiento integral de todo esto. Aumentaron en algunos casos hasta el 1300%. Otra vez, la pregunta es la misma. ¿Es que no lo vieron venir? Y además que claramente empieza a haber un mercado negro en la materia. Ahí pasan 2 cosas. Los medicamentos que en el país están regulados han hecho ahora un convenio el Ministerio de Salud que regula los medicamentos con los laboratorios. Y esto que vos decís, que han aumentado el 100, 200, 500 y hasta el 1000%, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Para que un paciente pueda tener un tubo endotraqueal y tener un respirador, hay que hacerle un sistema de sedación, como si fuera una anestesia para una cirugía, digo para que se entienda, y esas drogas se tienen que gotear durante las 24 horas, si no nadie soportaría tener en su boca, que llegue hasta sus pulmones, un tubo endotraqueal. Entonces el consumo de esas drogas aumentó estrepitosamente por estos 5.000 y más de pacientes que están en terapia intensiva. Muchos laboratorios, en las pandemias se ven buenos ejemplos solidarios y hay buitres que quieren aprovechar esta pandemia. La alta demanda ha hecho que los precios se desboquen y ha habido retención para poder aumentarlos. La verdad que la acción de algunos laboratorios es horrorosa por ponerle un nombre elegante. Claudio, da la sensación que se van a anunciar más cerca del 30 de abril medidas más restrictivas. No sé si en fase 1 por completo, un cerrojo absoluto, pero se van a venir medidas más restrictivas. Primero, quiero preguntarle qué piensa usted de los confinamientos selectivos. Punto 1. Punto 2. Cualquier medida que se tome, por restrictiva que sea, sin una adecuada campaña de vacunación, ¿sirve para algo? Mira, es importante lo que decís en este aspecto. La Argentina es extensísima. No podemos tomar medidas generales para un país que es diferente. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en La Quiaca o en Tierra del Fuego? Entonces, tengo que ver qué circulación viral tengo en cada zona y aplicar una medida adecuada a esa región. Tuvimos sin clase, por decirte algo, todo el año pasado, cuando en algunos lugares no había coronavirus. Y después la otra cosa importante, tomar medidas aisladas no sirven. Lo que tengo que hacer es un plan de vacunación, de educación. El barbijo, que es una medida barata, fácil, sigue sin usarse en un porcentaje importante. Y da lo mismo si lo usás o no. Argentina no tiene premio y castigo. En otros países haces una fiesta que está prohibida,
te multan con $1.500 cada uno de los integrantes. Si vos vas en la calle sin barbijo, nadie te dice nada y no tenés, y atentás contra la salud pública, porque si vos te infectás o infectás a otra persona, el Estado gasta en esto que hablamos de terapia intensiva, consumo de oxígeno, de medicamentos. Deberíamos tener una campaña muy fuerte de educación, otra de prevención, y debería ser, suponete, los que se vacunaron VIP, no tengo que esperar que renuncien, los tengo que echar y cobrar una multa. Tengo que dar gestos de autoridades para que la gente diga, esto es muy grave y todos tenemos que colaborar. Y el que no suma tiene que tener una sanción muy importante para que nadie se atreva a complicar aún más la salud pública. Profesor, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo y a cuidar. Médico y profesor Claudio Santamaría, profesor de medicina, su matrícula nacional 96.332.